de Psicopatología General, Hospital Víctor Larco Herrera. Primer módulo, Generalidades y Psicopatograma. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Usualmente vemos personas por todos lados, en las calles, en los parques. Reconocemos atuendos, formas de caminar, un sinfín de patrones, por lo que es necesario entender su análisis. El día de hoy, continuando con el curso, iniciaremos con lo que nosotros conocemos como examen mental, a lo cual llamaremos psicopatograma, empezando por uno de sus procesos más complejos y a la vez más obviados por nosotros. El biotipo, la mímica, el porte y el aliño muchas veces no son considerados, pero goza de un muy importante y sobre todo frecuente uso en los análisis que vamos a realizar. Por ende, empezaremos con lo que es la semiología del comportamiento, para lo cual en esta oportunidad como docente invitado tendremos al doctor Ignacio Valencia, un muy querido amigo nuestro, que no necesita presentación. Y sin más alargar esto, iniciemos esta aventura. Muchas gracias. Bien, muy bien. Saludos a todos. Yo soy Ignacio Valencia, médico psiquiatra, psicoterapeuta, eh, colega suyo, bueno, a futuro y también de poder haber formado en el Hospital Arco Herrera. Estoy contento de poder dar esta clase para que la aprovechen, para que puedan tener más eh, conocimientos a la hora de hacer una descripción psicopatológica, ¿no?, del usuario. Muy bien, nos vamos a la semiología del comportamiento. Esta es una rama, ¿no?, del examen físico que no necesariamente tiene la parte fenomenológica, ¿no?, de la psicología, de la psicopatología, pero que es importante para ver, eh, para poder entender, para poder analizar y comprender, sobre todo, según los términos de Jaspers, la conducta del paciente, ¿no?, la vivencia del paciente. Esto lo saqué más del libro de Henry A., que describe con este mismo título, Semiología del Comportamiento, y pone estos mismos subtítulos dentro de su obra. Ahí les voy a dejar al final la bibliografía para que la revisen. Bien, comenzamos por el biotipo. Kretschmer, en su obra de carácter y físico, comienza con esta frase sacada del libro de Shakespeare, de César, que dice: haz que me circunde gente obesa y peinada, y que no ve. Qué flaco, qué famélica apariencia es la de Casio. Por demás, cavila, y tales hombres son muy peligrosos. Con esto y con algunos ejemplos más que pone Kretschmer, y bueno, un ejemplo que yo he traído como es el de Sancho y Quijote, podemos ver que el ser humano, ya desde el arte, desde la vivencia día a día, va teniendo ciertas concepciones mentales, ¿no?, ciertas ideas de cómo es una persona mentalmente a partir de su físico general, a partir de cómo es su estructura física en un panorama general. A esto de acá se le llama biotipo, a esa, a esa forma típica, a ese tipo, a esa constitución física, ¿no?, a esa forma física que refleja un carácter, un temperamento o una forma de ser mental, ¿no? Eso es biotipo. Para Kretschmer hablar de esto, pues hizo un estudio
con bastantes, como ven, características físicas. Se le estudió bastantes formas físicas a las personas, como su posición de la frente, del cuerpo, la estructura, la musculatura. Bueno, ahí leen bastantes variables que estudió en un grupo de población de de gente con trastornos mentales. Para ese tiempo, gente que se clasificaba en trastornos circulares, ¿no? Bueno, en la manía circular y en la esquizofrenia. Y dentro de esos dos grupos, pudo ver que había predominancia de ciertos tipos, ¿no? Y bueno, acá están los tipos que corresponderían ya a los biotipos. El tipo asténico, delgado, de mayor porte usualmente, eh, que, como vamos a ver, tenía más resultado, se encontraba más en el tipo de esquizofrenia relacionado a este tipo físico. El tipo atlético, que es el intermedio, ¿no? Cuyo musculatura, constitución, es más eh, fornida de repente. Y el pícnico, más bajo usualmente, con la cara más redonda y con una contextura gruesa, ¿no? Regordita, digamos, se asociaba más a la manía circular. De hecho, acá están los resultados del estudio de Kretschmer, donde ponen, ¿no? El asténico se encuentran 4 circulares y 81 esquizofrénicos, el atlético 3 circulares, ¿no? Y vemos en el pícnico 58 contra 2 esquizofrénicos. Claro que también hay otras formas, no todas se engloban esos tres tipos. Hay los mezclados, ¿no? Y hay los displásticos, que son tipos bastante distintos. Em, Estos de acá, con esto, él propone, ¿no? Que podemos ver a través del físico cierta asociación, cierta correlación con fenómenos mentales y por lo tanto podría servir para, como signo, ¿no? Como signo de posible problema mental. ¿Qué es lo que es la semiología, no? Estudiar los signos. Entonces podría servir como uno de esos. Posterior a eso, en el 54, lo de Kretschmer fue el 26. Posterior a eso, en el 54, Sheldon propone otro tipo de tipología. Curiosamente, él, siendo bien parecida a la de Kretschmer en cuanto a las características físicas, él lo asocia con este desarrollo embrionario que ya todos deben haber conocido, ¿no? Donde hay esta forma de ectodermo, mesodermo, endodermo, estas capas, ¿no? De desarrollo embrionario, donde cada uno de estos va a ir más o menos en general, ¿no? A desarrollar cierto grupo de órganos en el cuerpo. Y Sheldon asocia este tipo de presentaciones físicas a una vivencia relacionada a cada una de estas capas, ¿no? De tejido embrionario. Y los llama de esta forma. Entonces tenemos el ectosómico, no, perdón, el ectomorfo, el ectomorfo que deriva su constitución física de un predominio de desarrollo ectodérmico. ¿Y qué es eso? Significa que va a tener mayor desarrollo de piel y de sistema nervioso, ¿no? Entonces, este ectodérmico coincidiría con el asténico de Krebs, alto, ¿no? Flaco, ¿no? Flaco normalmente la, la piel está ahí a disposición, ¿no? Y además es una persona bastante
mental, ¿no? Bastante irracional, por así decirlo, poco alejado de sus emociones, ¿no? A esa persona es ectomorfo. Luego, a la persona que ha tenido más desarrollo muscular, ¿no? Por lo tanto, tiene una contextura muscular más prominente, una fortaleza ósea más prominente, a esa persona mesomorfo, que coincidiría con el de Kretschmer, más o menos a grandes rasgos, con el atlético. Y son personas que no se dan tanto al proceso racional, digamos, ¿no? Sino al proceso eh, accional, ¿no? Físico, conductual, ¿no? Personas que actúan, ¿no? Actúan y están más con energía en disposición a actuar. Y la persona endomorfa, ¿no? Que su vida la centra más en el desarrollo de sus órganos internos, ¿sí? De su endodermo, lo que desarrolló todo el tubo digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas dan más prioridad, digamos, ¿no? En su actuar a satisfacer su estómago, ¿no? Entonces, comen más, son más anchos, ¿no? Y, bueno, relacionando las vísceras con la parte mental, ¿no? Las vísceras son más emocionales, justamente, ¿no? O sea, en inglés existe esta frase de gut feelings, ¿no? O sea, y en general muchas de las emociones, ¿no? El enamoramiento, el enojo se sienten en las vísceras en general. Entonces, son más emocionales, más despreocupados porque tienden a vivir más el presente y más emocionales. Entonces, divide estas personas en estos tres tipos, ¿no? Es una especie de asociación, ¿no? Asociación que hace entre la embriología y las constituciones, que además la plasma también, ¿no? Con estas componentes mentales, y de eso tenemos estos tipos. Sin embargo, ¿qué tanto de esto será aplicable? Vamos a ver. Jaspers, eh, podríamos decir el padre de la psicopatología, ¿no? Podríamos decir ese nombre porque estudia bastante y delimita y explica con bastante minuciosidad el método con el cual hacemos psicopatología. Realmente quizás los otros describían, ¿no? Más como médicos, ¿no? Más hallazgos, ¿no? Pero él al relacionarlo con la filosofía, ¿no? Inicialmente, ahora, bueno, bastantes, ¿no? Pero al relacionarlo con eso también aclara y trata de dar un método más consistente, ¿no? De conocimiento, para que no haya prejuicios, ¿no? Él habla no tanto de estos biotipos o de la semiología de cómo ver estos signos, ¿no? Como un médico, sino trata de que eso nos sirva como entendimiento para la persona, ¿no? Para el psiquismo, para el alma de la persona. Y él tiene en su libro, en su obra, La psicopatología en general, tiene esta parte que habla de la expresión del alma y del cuerpo, ¿no? Sale un poco del enfoque. Hablábamos de semiología hace un momento, ahora hablamos de la expresión del alma y del cuerpo. Y tratamos de ver cómo es que el alma se manifiesta en el cuerpo. Ahí ya se unen, ¿no? ¿Qué signos del cuerpo nos dan una manifestación del alma? Y bueno, habla de que hay formas, hay expresiones corporales que manifiestan alma y expresiones corporales que no necesariamente manifiestan alma, sino manifiestan procesos físicos. Y eso todos lo sabemos, ¿no? O sea, podemos encontrar, no sé, a alguien que se ha puesto pálido, ¿no? Alguien que se ha puesto pálido, podemos decir, ah, está perdiendo sangre ahorita, ¿no? O podemos decir, ha tenido una impresión.
y se ha puesto pálido. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado el sistema nervioso va a conducir al vegetativo y va a hacer que haya cambios en la distribución de sangre y se va a poner pálido uno cuando tiene una emoción. Pero también la anemia puede causar el mismo síntoma. Eh, sí, perdón. Entonces, tenemos esas dos expresiones corporales, pero no las dos necesariamente expresan algo del alma. Pero para las que sí, Jaspers las divide en dos, ¿no? Una son las manifestaciones corporales concomitantes y la otra es la expresión de lo psíquico en el cuerpo. Él pone como las manifestaciones corporales concomitantes a, digamos, el rubor facial, cuando se avergüenza uno, la dilatación de las pupilas, cuando uno tiene miedo, está alerta, el aumento de los latidos cardíacos, ¿no? Son manifestaciones corporales que ocurren simultáneamente a una emoción, simultáneamente. Se parece un poco a lo que James decía, ¿no? De que las emociones y la acción no necesariamente, la emoción causa un efecto corporal, que el efecto corporal puede causar la emoción. Eso es una especie de correlación, ¿no? Ocurren a la vez. Y lo otro es la expresión de lo psíquico, que es los movimientos que hay cuando uno expresa una emoción. O sea, los movimientos que hay posterior a que uno exprese una emoción. Digamos, los trate de separar en ese tiempo. Por ejemplo, una sonrisa, ¿no? Por ejemplo, un rascarse la cabeza, ¿no? Cuando estoy hablando y de repente me olvido un tema, ¿no? O rascar. Ese tipo de fenómenos, ¿no? Ese tipo de comportamientos que tenemos cuando expresamos la emoción. Eh, Luego él mismo en su obra explica que hay situaciones donde se mezclan ambos, donde es difícil separarlo, y es cierto, es bastante difícil porque ambas son reacciones, ¿no? Corporales a una emoción, o sea, o que acompañan a la emoción, ¿no? O sea, expresar tristeza con una alegría con una sonrisa, es tan natural como que de repente se dilaten las pupilas, ¿no? Cuando uno está enamorado. Es algo natural, ¿no? Es algo que viene inmediato. Pero él lo separa por el tiempo y en cierta forma hay cierta comprensión en su separación. Porque si bien es cierto, es involuntario reír, sonreír cuando está uno alegre, uno puede detenerlo, ¿no? De repente estoy en un velorio y me da risa algo, pero puedo poner cara en serio. Se va a notar que estoy conteniendo esa emoción, pero voy a ponerlo. Sin embargo, uno no puede oponerse al rubor facial y a, bueno, todos esos signos que ya he dicho. No puede. Es bastante difícil. Podemos tratar de regularlo a través de la respiración y todo eso, pero no oponernos. Entonces ahí es donde vemos un poco esta división. Y los casos más intermedios en esta edición son quizás los bostezos. eh, sí, bueno, el bostezo lo pone de ejemplo, ¿no? En esta situación, que es algo que es como una reacción simultánea, es más difícil de comprender. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que estábamos hablando de semiología, ¿no? Del comportamiento? Pues a partir de esto es que él va a proponer tres formas en las que podemos nosotros objetivar el alma, ¿no? Entender el alma de la persona a través de su comportamiento. Pero antes de pasar a esas formas, vamos a hablar de su método, ¿no? Él menciona que como el cuerpo puede expresar distintas, am, distintas manifestaciones, ¿no? De algo interno del propio cuerpo o de mental, ¿no? Del psiquismo, del alma, como lo llamaban en ese tiempo, ¿no?
como el cuerpo puede expresar, como dije, la anemia, la palidez de la anemia o de una impresión, ¿cómo es que nosotros certificamos que es de la impresión y no de la anemia? ¿Cómo es que nosotros hacemos esa certificación? ¿Cómo es que nosotros certificamos que cuando una persona está, está sonriendo cuando nos habla y está... ¿Cómo es que certificamos que esa persona realmente está alegre? O sea, ¿cómo es que podemos concluir y decir que, ah, ya, esa persona no le agrado porque me está mirando de reojo? ¿Cómo es de que podemos concluir eso? Entonces, la certificación empírica que él habla se hace a través de tres variables. Una es la aclaración por el lenguaje. Y esto lo he puesto porque esto es fundamental. Eso es fundamental en el examen físico del paciente, en el examen psicopatológico, y también es fundamental para la relación terapéutica. Aclarar a través del lenguaje digital, ¿no? A través del lenguaje oral. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, yo veo a alguien que, a un paciente, digamos, vamos a ir al caso ya médico, ¿no? Veo a un paciente en el consultorio que está inquieto, ¿no? Está así, está moviendo su mano, ¿no? Está que se rasca, está inquieto, ¿no? Ya. Yo podría inmediatamente, ¿no? Ah, inquietud. Sí, es lo que estoy viendo, objetivamente, está inquieto, ¿no? Pero yo no podría decir por estos movimientos ansiedad, ¿no? O yo no podría decir miedo, o no podría decir aburrimiento, ¿no? No podría decir nada de eso, porque eso no lo tengo presente por los movimientos. Yo lo puedo interpretar, puedo decir en mi mente, él está así porque quiere irse, ¿no? Él está así porque, porque de repente está desesperándose de la conversación que tenemos, ¿no? Yo podría pensar algo así, pero yo no puedo anotarlo en el examen y no puedo interpretarlo en el paciente a menos que se lo pregunte. Oye, te noto inquieto. ¿Qué te pone inquieto? ¿No? De repente el paciente en ese momento, no, nada, nada. O de repente dice, no, yo siempre he sido así. Ah, o de repente sí, estoy un poco aburrido. Ya. Entonces empieza a manifestarse, ¿no? El alma a través de esas preguntas, ¿no? Del lenguaje. Y eso es bastante importante que lo hagamos, que no nos quedemos con eso, ¿no? Psicopatológicamente. Vamos a pausar porque sea... Ya, ya, bien. Bueno, disculpen el momento, el Zoom me pidió que se iba a acabar el tiempo, ya estamos acá nuevamente. Bueno, entonces, aclarar por el lenguaje de la persona. Otra forma de certificar empíricamente de que un movimiento corporal exprese el alma de la persona es porque todas las otras personas o varias de las personas, ¿no? El método estadístico, digamos, también hacen ese tipo de expresiones, ¿no? O también manifiestan que también creen que la persona está expresando eso, ¿no? Digamos, en una visita clínica a un paciente, el asistente con los residentes y los psicólogos, psicólogas, ¿no? Enfermeras y todo el personal que está ahí haciendo la visita, se reúne después de haber atendido cierto paciente, ¿no? Y dice, ¿no? Oye, ¿cómo les pareció el paciente, no? Y alguno dirá de repente, estaba suspicaz, estaba suspicaz, parecía que tenía miedo, ¿ya? Entonces, esa información, ¿no? Estaba suspicaz, parecía que tenía miedo, ¿de dónde lo saca? Del comportamiento, de que el paciente estaba, que no respondía, que miraba hacia los lados, que, que empezaba un poco a sudar. Ah, ya. Entonces, en la conversación posterior todos afirman, ¿no? Porque de repente le dijeron al paciente, noto que estás así, tienes miedo, y el paciente dice, no, miedo yo, no, no tengo, ¿no? De repente dice eso, puede pasar para defenderse. Pero ¿qué pasa? Vemos, tras la visita, conversamos todos, y las personas, todos concuerdan, ¿no? Residente, psicólogo, enfermera, técnico y psiquiatra,
concuerdan, y asistente social, concuerdan que sí, se le notaba asustado. Entonces ahí vemos otro caso de comprobación, ¿no? Que es un paso más, ¿no? No es que por eso ya está, pero es bastante evidencia para decir que está expresando algo. Y la constante relación del particular con el todo y del todo con el particular. De que suelen estos eventos particulares relacionarse a un todo. Y del todo sabemos a través de muchos elementos que el particular puede tener la misma reacción. Sin embargo, para estar lo más cercano a la verdad, sería importante que cumplan estas tres características. Bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, les quiero mostrar este video para que veamos un ejemplo de comportamiento. Både solen rakt fram, öppet, utan att maskera dig. Din mun har fått ett litet drag av missnöje och hunger. Hör vad den är mjuk. Din hy är numera blek. Nickar dig. Den unga breda pannan har fått 4 rispor ovanför vardera ögonbrynet. Nej, det kan du inte se det här ljuset. Men det syns i skarpt dagsljus. Vet du var de där risporna kommer ifrån? Det är inte Marie. Den här fina linjen från örat till spetsen. Den är inte så lätt. Bien, entonces, en este momento quisiera que ustedes piensen de lo que han visto en la película, ¿no? ¿Qué está pasando respecto a la expresión del alma del cuerpo, ¿no? La expresión del alma a través del comportamiento. La mujer está teniendo simplemente su rostro, su expresión, y el hombre está haciendo bastantes interpretaciones de sus vivencias, ¿no? Tanto del pasado como del presente, de esa expresión facial. Está haciendo lo que Jaspers decía, está tratando de encontrar sus expresiones, está, perdón, tratando de, analizando sus expresiones, encontrar su alma. Sin embargo, ¿qué pasa? En esa imagen, el hombre está haciendo pura interpretación, no lo está aclarando a través de ella, ¿no? Ustedes, ¿qué tanto lo comprueban, no? ¿Qué tanto las descripciones que hace este hombre de ella, ¿no? Como de su perfil, ya no uniforme, digamos, ¿no? Ya no lineal, sino ya curvo por el desgaste, por la apatía y la bulia que dice ahí. Si es que ustedes estarían de acuerdo, ¿no? Comprobar que efectivamente eso pasa. Y si es que eso se puede relacionar al todo, ¿no? Entonces, tenemos una serie de interpretaciones que qué tanto serán verdad. Y justamente eso es lo que tenemos que nosotros distinguir bien y evitar caer en eso. Y bueno, con este video justamente también quería mostrarles lo que es la diferencia entre fisionomía y mímica. Hace un momento les dije que Jaspers divide la expresión del alma en el cuerpo en 3 categorías: la fisionomía, la mímica y la escritura. No vamos a entrar en la escritura ahora, no nos conviene. Pero fisionomía y mímica. ¿Y qué es fisionomía, no? Fisionomía es el poder, a través de ciertos elementos corporales, extrapolar elementos psíquicos. Pero mímica también es eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la fisionomía lo hace a través de movimientos fijos corporales, a través de elementos corporales no activos.
La mímica lo hace a través de movimientos activos. ¿Cómo es? ¿Cómo así? La mímica lo hace a través de la sonrisa. Veo una sonrisa, veo que la persona está sonriendo, puede que esté alegre, ¿no? Veo que una persona em, está temblorosa, tiene miedo, ¿no? Son movimientos en el momento que están expresando una emoción en el momento. Mímica. Fisionomía son rasgos, elementos dejados en el cuerpo por algún elemento emocional. Cosa que aparece en el video, ¿no? El lado del cuello, de la cara. Sin embargo, entre los dos hay un elemento que Jaspers lo denomina mímica rígida. Vamos a hacer acá. La mímica rígida, que es una especie de fisionomía, pero que sí tiene comprensión desde el punto de vista de que ha habido esos movimientos a lo largo del tiempo. Ejemplo, el omega de la depresión, pliegue de Beragut. Ejemplo, los cambios físicos que ocurren a raíz de que una persona para en cierta actitud. O sea, son cambios que se corresponden con un movimiento corporal, una mímica que ha ocurrido en su momento por tener este tipo de expresión emocional. Y eso pasa en el video. En el video le dice, tienes 3 líneas en la frente que ocurren porque hay tal emoción durante mucho tiempo. Tu sonrisa ya perdió su dulzura porque está pasando esto, ¿no? O sea, está haciendo descripciones de elementos del rostro que son consecuentes a un cambio emocional durante el tiempo. A eso Jaspers lo separa de la fisionomía. Ahora, hay otros que sí lo juntan, fisionomistas que sí, claro, juntan los cambios corporales del rostro, gesticulares del rostro, y los juntan como una sola fisionomía, sí. Pero Jasper lo separa porque eso, si contamos con eso en la fisionomía, sí le da la validez, pero como eso corresponde más a la mímica, a una mímica, a un rezago de una mímica, lo llama mímica rígida y lo separa. Y la fisionomía pura de hay tales cambios en el cuerpo que no se relacionan a una expresión anterior, ¿no? Que simplemente están diciendo que porque tiene el cráneo así, que porque tiene la contextura así, que porque tiene tal elemento físico que no tiene que ver con una expresión del pasado, que porque tiene eso va a tener tales afectos. ¿Y qué hace Jaspers? Eh, nos, nos rebate el uso de la fisionomía como aplicación científica. ¿Por qué? Bajo este argumento, si es que nuestro cuerpo muestra, si es que nuestro cuerpo muestra nuestra esencia mental, ¿no? Porque se supone que es a largo plazo, se supone que el tener la nariz de una forma me está expresando al resto de que yo soy temperamental, ¿no? O tener la boca de una forma está expresando al resto de que yo tengo, eh, no sé, irritabilidad. Entonces estamos combinando cuerpo y comportamiento, ¿no? De una forma esencial. Y que si este cuerpo y comportamiento de una forma esencial este, fuera así, entonces habría rigidez, ¿no? En nuestras emociones, en nuestro actuar, en nuestra vida psíquica. Seríamos siempre de la forma en la que nuestro cuerpo es. Si es que nuestra cabeza con braquicefalia se corresponde con no sé, con una paranoia, nunca vamos a salir de la paranoia a menos que me opere la cabeza, a menos que me haga una deformación craneana. Nunca.
¿Por qué? Porque está incluido. Y sin embargo hay cambios, ¿no? Y sin embargo la persona cambia anímicamente, pero el cuerpo no cambia necesariamente, en estructuras más fijas no cambian, ¿no? Sí cambian las que tienen que ver con la musculatura, las posturas, sí cambian. Sí cambian lo que tiene que ver con la parte mímica. Sí cambian de repente ciertas vísceras, ¿no? Y ciertas cosas respecto a las vísceras, de repente el comportamiento respecto a alimentarte más. Puede cambiar eso. Eso que cambia, mímica rígida. Pero eso que no cambia, extrapolar el alma a través de eso que no cambia el cuerpo, no tiene validez. Eh, y es ahí donde discute los biotipos, justamente, que Kretschmer habla, ¿no? Porque los biotipos son una mezcla de ambos. Por un lado, sí, el alimentarse de cierta forma puede tener que ver con las emociones que has tenido, ¿no? Y viceversa, ¿no? Las emociones que tienes tienen que ver con la alimentación de cierto tipo, en cierta medida. Pero englobar todo un ser a un tipo de comportamiento, él lo menciona como más artístico, ¿no? Como algo que hacen los caricaturistas, donde si quieres poner a, no sé, al malvado, le pones esas características de cuerpo para que pueda asemejarse con cosas que vemos, ¿no? Pero no necesariamente con algo científico, algo ligado a un conocimiento certero. Entonces les dejo este papel de los biotipos, ¿no? ¿Qué tanto los biotipos nos dan certeza de que puede haber? No. Quizás la mímica no nos da certeza porque puede tener una expresión concomitante, sí, pero justamente eso lo podemos preguntar, indagar, conversar con el resto y delucidar, ¿no? Pero la fisionomía no. Y el biotipo tiene bastante de fisionomía. Entonces, podría ser un elemento, sí, pero no olvidar que es un elemento dentro de un conocimiento no, no del todo comprobable, ¿no? Quizás un estado del arte. Bien, entonces hablábamos de la mímica también. La mímica es toda expresión del ser, todo movimiento, toda conducta del ser que está expresando, que está acompañándose de una expresión emocional o que expresa algo dentro suyo, de su estado, de su alma, ¿no? Pero tiene algunas características. No es manifestación concomitante, ¿no? No es la dilatación de los ojos, eso no es parte de la mímica, porque eso es demasiado involuntario, o más que porque es demasiado involuntario, perdón, es porque no necesariamente ese tipo de manifestaciones se liga tanto a la expresión del alma, ¿no? O sea, Jasper lo separa así, ¿por qué? Porque estas pueden tener más frecuentemente, digamos, el área biológica para hacer, o porque son manifestaciones concomitantes, ocurren a la vez, simultáneamente, y al ocurrir simultáneamente no podemos decir que expresa algo, sino es algo que acompaña a eso, ¿no? Y lo otro es que la mímica no es voluntaria, no es voluntaria. Digamos, o sea, yo no estoy hablando, yo no estoy pensando en hacer algo para expresar eso, ¿no? Un acto voluntario, por ejemplo, de pensar, no decir a alguien, ¿no? Le voy a dar la mano fuerte para que para que se, para que se asombre y piense que estoy seguro, ya no es mímica, ¿no? Ya es una acción voluntaria que estoy haciendo para que la persona tenga un efecto, ¿no? El, digamos, digamos que un paciente golpee la pared cuando te está hablando, ¿no? Si lo está haciendo a propósito, ya es un comportamiento voluntario. Que sí, lo vamos a escribir en el examen físico, golpea la pared, en el examen mental, golpea la pared mientras me habla, sí,
pero no es mímica, porque no es algo que está viniendo sin que él lo controle o sin que él lo manifieste dentro de una emoción, ¿no? Entonces, mímicas son esas cosas involuntarias. Puede ser rascarse la cabeza, puede ser arrugar la frente, como acá, ¿no? Como el actor acá, personaje, ¿no? Puede ser de Mr. Bean, puede ser algún elemento, ¿no? Visual, facial. Muchas veces mímica, cuando yo estudiaba mímica, algunos decían mímica es la parte del rostro, pero no, es cualquiera. Y justamente me gustó mucho estas obras de Guayasamín, donde él retrata bastantes emociones, ¿no? Sentir humano, no tanto con el rostro, sino con las manos, ¿no? A través de las manos nos manifiesta una emoción. Y es que efectivamente las manos es parte bastante importante de la mímica. Las manos expresan bastante. Y no es voluntario, ¿no? Cuando nosotros hacemos un movimiento de repente no, ¿no? Este movimiento con las manos no es como, ya lo voy a hacer, no, es algo que ocurre, que acompaña mi vida. Bueno, el bostezo ya lo había hablado. Entonces, esto de acá es mímica fluida, ¿no? La mímica que ocurre en el momento. Todo esto a describir. No interpretar, escribir. Pero ya para interpretar, ya para poner en términos semiológicos, podríamos dividirlos, podríamos expresarlos en su dimensión de intensidad y en los fenómenos paralelos, ¿no? En la intensidad tenemos desde la amimia hasta la hipermimia. La amimia, ¿qué significaría? Si estamos hablando de que son movimientos, expresión corporal, ¿no? Conductas corporales no voluntarias que se acompañan, que expresan una emoción. Entonces, ¿qué pasaría? En amimia, la persona no va a tener estos cambios, ¿no? Ojo que aquí en la mímica también vienen hasta ahí todo eso es visual, pero también tiene que ver lo sonoro, ¿no? Los cambios en la voz, la prosodia del lenguaje, eso también es parte de la mímica. Entonces, alguien con amimia es alguien que simplemente no está expresando nada, o no se le puede, o no podemos ver qué expresa de su alma en su decir, ¿no? Puede decir, puede estar hablando de repente, ¿no? Sí, me ha pasado esto, ¿no? Pero está expresando con lenguaje digital, eso ya no es mímico porque es voluntario, lo está diciendo. Me está pasando que en mi casa hay un fantasma, no sé, pero no expresa nada en su rostro, no hay ningún cambio de lenguaje, no hace nada con sus manos, ¿no? A mí. Hipomimia, bueno, intensidad más baja, o sea, sí expresa algo, pero poco, ¿no? Digamos, entre la hipomimia y la hipermimia, diríamos una normomimia, ¿no? Lo vemos expresar como lo expresan la mayor parte de personas. Y la hipermimia, ¿no? Personas que están gesticulando bastante, ¿no? Que expresan bastante, que de repente, sí, y me pasó esto, y fue... No, están con bastantes movimientos que están acompañando bastante su expresión. Ahora, eso está acompañando, todos estos son que acompañan su expresión. Pero ¿qué pasa si no vemos que su expresión no acompaña sus gestos mímicos, ¿no? O sea, que de repente te dice, ¿no? Estoy, estoy muy feliz de lo que me ha pasado, ¿no? O sea, su expresión me da mucha alegría de que te haya pasado esto, ¿no? Su expresión no va con lo que está diciendo, para mí. Paramimia, ¿no? La expresión que hace corporal no va con lo que él dice que está sintiendo. Y ecomimia, realmente hasta ahí es lo descrito, pero ecomimia lo voy a poner, es más un fenómeno de la voluntad.
pero tiene que ver con la mimia, ¿no? Es cuando uno hace movimientos mímicos, ¿no? O sea, hace mímica, pero refleja del que le está evaluando, ¿no? O de alguien conmigo. Por ejemplo, me pongo mi cara así, ¿no? Digo, esto no está bien, ¿no? Y la otra persona hace así también, hace una reacción similar. Bien, habríamos hablado de la mímica rígida. Acá es tanto en arruga, es todo lo que es muscular, ¿no? Todo lo que es señal diferente del organismo. Puede ser en el rostro, puede ser en el cuerpo. Muchas posturas de algunas formas, ¿no? Manifiestan a lo largo del tiempo. O sea, si mucho, no sé, si mucho me siento tenso, ¿no? Y de repente la tensión está en el cuello, ¿no? Y el cuello empieza a moverse por esa tensión. Podría ser un tipo de mímica rígida. Lo pongo justamente acá a este personaje de Gargamel, su jorobita, ¿no? Yo también tengo un poco, que muchas veces tiene que ver con ciertos cambios posturales, al inicio emocionales, ¿no? Que uno lo ponen así, y que con el tiempo se van quedando. Ya se combinan con ciertos factores físicos como digamos, el achatamiento de las vértebras, la construcción de los músculos que se queda así, el mantenimiento del hábito de la postura, sí, pero que tienen un componente emocional que les da un poco esa facultad. Muy bien, hasta ahí hemos visto mímica. Nos queda tiempo, sí, un poco. Vamos a ver lo que es porte. Porte, Henry A. lo define básicamente a la, a la expresión que trae la persona consigo mismo, en su cuerpo, y su relación de esta expresión con los imperativos sociales. Y acá está todo lo modificable del cuerpo, o todo lo que no es movimiento en el cuerpo, sino es acompañamiento, adorno, ¿no? Sería la mejor palabra, adorno del cuerpo, o elemento que resalta de cómo lleva el cuerpo, que se contrasta con los imperativos sociales. Entonces tenemos la vestimenta, tenemos el maquillaje y tenemos los tatuajes en esta situación, ¿no? Del porte. Tenemos también el comportamiento respecto a mi rol social, ¿no? Porque estamos hablando de socialidad. El comportamiento respecto a mi edad, el comportamiento respecto a mi género, ¿no? Todo eso es el porte. Y acá, por la por la gran relación que tiene con la sociedad, quizás esta es la parte más controversial dentro del examen psicopatológico. Quizás esta es la parte más controversial, pues, ¿hasta qué punto podríamos poner, ¿no? En un examen psicopatológico que una persona vista un vestido que no se encuentra en otras personas, ¿no? Pongo acá en ejemplo los vestidos de Frida Kahlo, ¿no? Que eran bastante peculiares, ¿no? Para su época, pero que los vemos, ¿no? Son bastante bonitos, ¿no? Como por lo menos a mí me gustan. ¿Por qué tendríamos que poner como algo extravagante, ¿no? Algo extraño, ¿no? O sea, bueno, extravagante es, ¿no? No es justamente, ¿no? La definición es, no es algo que es convencional socialmente. Pero ¿por qué ponerlo desde el punto de vista psicopatológico, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un examen psicopatológico, ¿no? Tendría que ser en realidad un examen semiológico más, ¿no? ¿Y por qué también? ¿Signos de qué, no? Tendría que ser una descripción nomás, una descripción de la persona, una descripción de lo que aprecio yo en la persona o de lo que trae, ¿no? Sin necesidad de juzgarlo. ¿Por qué el maquillaje se juzga como, está maquillada bien, ¿no? Una mujer de repente, pero si está muy maquillada, uy, posible signo psicopatológico? No.
O si es un hombre que está maquillado, uy, ¿por qué tendríamos que ponerlo así? ¿No? Incluso he traído a un personaje, bueno, la foto de un personaje, ¿no? Black Alien, no sé si lo conocen, una persona que justamente ha hecho bastantes intervenciones en sí mismo para poder convertirse, ¿no? En un alien, ¿no? En una persona fuera de la humanidad, ¿no? Podríamos decir, caramba, algo le pasa a esta persona, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, ya lo han visto en las primeras clases, ¿no? La definición de lo anormal. Pero ¿hasta qué punto describirlo en el examen psicopatológico tiene tal tatuaje, tiene tal cosa? Está bien, porque es un elemento distinto a lo social, pero que no necesariamente lo hace patológico. Entonces, esto del porte, les pido que tengan, pueden describirlo, pero tengan cuidado de no hacer juicios de valor, no hacer juicios de valor. Describan, trae una ropa poco usual, colorida, ¿no? Trae maquillaje que excede la parte de los ojos o que de repente, o muy colorido o de repente muy intenso, ¿no? Que ya de por sí ya están dando valor, pero no un valor de malo o bien, ¿no? Y sería ideal que no tenga el diagnóstico psicopatológico, porque no, el título, ¿no? La parte del examen como psicopatológico, no, psicológico de repente, ¿no? O semiológico ya. Bien, eso es el porte. Acá también, ¿no? Está en bastante controversia, ¿no? ¿Qué tanto decir se viste de acuerdo al género, ¿no? Sí, es cierto, hay vestimentas de acuerdo al género. A mí me encantaría usar vestido, me encantaría. Es bastante difícil, ¿no? De acuerdo al género, no usarlo, porque las personas justamente ya te empiezan a estigmatizar. Eh, y ponerlo eso nuevamente en un examen psicopatológico, viste de acuerdo al género, ¿no? O se comporta de acuerdo a la edad cuando uno podría tener ciertos otros comportamientos, ¿no? Es bastante controversial. Lo que podrían hacer es describirlo, ¿no? Ah, paciente varón, ¿no? O bueno, no decir porque es un hombre y su sexo está más arriba, ¿no? Pero podrían decirlo en el examen, ¿no? Ah, viste con una falda, viste con esto. Bien, el aliño. Finalmente el aliño es, para mí es lo mismo que esto, pero tiene que ver más con la limpieza y la pulcritud, ¿no? Con la que uno viene, o con la que el paciente lo ve, ¿no? Yo lo asemejo porque igual tiene que ver con los imperativos sociales. ¿Por qué tendría que ser más de un modo que de otro, ¿no? Y pongo el ejemplo de personal de los aviones, que para mí me parece que es uno de los que creo que nunca he visto a alguien poco alineado, ¿no? Dentro del personal de tripulación en los aviones. Eh, Tienen que tener eso, ¿no? Es parte de su reglamento de repente, ¿no? Y eso es lo que vemos por cultura, que socialmente está bien, ¿no? Está bien. Buena limpieza, buena atuendo de las personas, de la, de la- del aseo, ¿no? Eh, Eso de ahí, ese aliño, yo lo pondría como porte. De hecho, Henry no los divide, pero bueno, esa es la definición. Porque finalmente es algo que también tiene que ver con los imperativos sociales. Quizás por la salud que contrae el no estar bien alineado, quizás por eso lo separan. Y hay ciertos elementos más saludes. Y bueno, puse la foto de personas bien alineadas, ¿no? Pero yo quisiera acá aprovechar para preguntarles, ¿no? ¿Qué tantos de ustedes, mientras que vieron el video, han pensado algo sobre mí, ¿no? Sobre cómo estoy representado, ¿no? Cómo estoy yo exponiendo. De repente el pelo así, descuidado, ¿no? Mi polo, es un polo de pijama, ¿no? De repente muchos, ¿qué han pensado ustedes, no? De repente muchos han pensado
cómo nos va a hacer la exposición así, ¿no? Justamente ahí analizamos los imperativos sociales, los estigmas que se relacionan a esto de la línea, y que no necesariamente tenemos que nosotros, o sea, que ponerlo en el paciente como algo, así como el rubor facial, ¿no? No necesariamente eso tiene que estar ligado a algo de su malestar de un problema psíquico, ¿no? Así como yo, que de repente dirán, pucha, el profesor está medio mal, de repente no es tanto que estoy de flojera, ¿no? O que les estoy faltando el respeto, ¿no? De repente justamente es más para demostrarlo, podrían decir un poco histriónico, puede ser, pero justamente no se relaciona directamente con algo que necesariamente es, ¿no? Entonces hay que describirlo, no hay que asociarlo, interpretarlo, ¿no? Hay que describirlo y hay que tenerlo como dato e indagar. Bien, finalmente, hasta ahí sería lo del aliño, pero otros autores hablan de la presentación, ¿no? También incluyen la posición y postura, la posición siendo en qué posición está, ¿no? De pie, sentado, echado, ¿no? De cúbito supino, etc. Posición. Y postura es ya en esa posición, ¿qué postura tiene, ¿no? Está encorvado, está recto, ¿no? Está con una postura extraña, ¿no? Los catatónicos, de repente. La edad, ¿no? ¿Cómo coincide con la edad? Eh, si, si coincide con la edad cronológica, si su apariencia parece más, más avanzada, ¿no? Que la edad cronológica, menos. La vestimenta, que tiene que ver con el porte, ya se habló. El contacto visual también es algo muy importante en la presentación. De hecho, Henry Ayce pone el contacto visual como la mímica, como parte de la mímica. Y es que es cierto, ¿no? La expresión que tenemos está también en el contacto visual. Cuando nosotros no vemos a una persona, estamos expresando que nos da miedo de repente verla, que me da miedo que pueda saber algo de mí, ¿no? Parte de la mímica el contacto visual. Cuando lo establecemos bien, seguros, ¿no? Las características físicas, ya parte de la mímica, pero también las características físicas ahí, que podría tener que ver con la mímica rígida, pero también en este caso ya es más semiológico, como también de repente encontrar algún problema médico, ¿no? Acuérdense que somos médicos y que tenemos que distinguir a una persona con un comportamiento que no haya algún problema médico de fondo, ¿no? Entonces, si yo veo un cabello ralo, ah, ¿qué ha pasado, no? Bueno, de repente sometimiento a estrés, de repente es la herencia, de repente algún problema de tiroides, de repente algún problema de piel y faneras, ¿no? Entonces, las características físicas también anotarlas, ¿no? El color del pelo, eh, de repente alguna característica de la piel, del rostro, algún elemento, ¿no? De repente, alguna malformación, es bastante importante. También qué tanto luce, en el manual de Rotondo también pone, ¿no? Que si luce sano, luce enfermo, ¿no? De repente se le ve así, ¿no? Y se le ve ojeroso, de repente, ¿no? Ojeroso, medio pálido, ¿no? Todo eso, características físicas. Eso tiene que ver más también con las características, las reacciones concomitantes, ¿no? Que decíamos. Bien, la facies, que es más o menos, es bueno, parte de la mímica, ¿no? La facies. Y la actitud. La actitud es algo que ya es un poco separado de todo lo que hemos visto, es igual de importante porque en la actitud ya es la forma, la actitud, acuérdense, siempre tiene que ver con la forma en la que el paciente se relaciona con nosotros. Esa es la actitud. Entonces, la actitud va a ser en relación a mí, ¿no? De colaboración, suspicaz, ¿no? Déspota, ¿no? Pueril, ¿no? O sea, cómo lo veo en su relación con nosotros. Y es un conjunto un poco más como tratando de englobar un poco todos los elementos del comportamiento, pero en relación a cómo lo vemos con nosotros.
Bien, y para finalizar, voy a poner este video y quiero que ustedes analicen, vean a la persona, por si acaso, no he puesto de alguien de alguien que tenga algún problema psicopatológico, pero donde pueden ustedes igual hacer un examen semiológico, no psicopatológico, semiológico. Eh, entonces, véanlo, lo voy a poner ahora, y ustedes en su mente, ¿no? Ustedes, o en un cuaderno, en una hoja, traten de hacerle su descripción semiológica. Y vamos a ver después yo cómo la hice, y ya contrastan un poco, y bueno, adelante. Ni me preocupa. Este, no creemos que somos importantes. No somos ni un grano de arena en la magnitud del universo. No sé por qué vamos a ser más importantes que las hormigas. Hace millones de años que están las hormigas arriba de la Tierra. Y probablemente estén después de nosotros. Este, el hombre es un bichito vanidoso, porque nos recuerdan los monumentos más espectaculares, los humanos lo han hecho intentando sobrevivir, aman la vida. Esos monumentos como son las pirámides, 300.000 personas trabajando 20 años, el sacrificio que se negó para hacer una tumba a un tipo. Bien. Entonces, ya ya habrán tenido tiempo para poder hacer esto. Vamos a ver qué pongo yo. Se le entrevista estando solo, en posición sentado y postura encorvada, reclinando sobre su brazo izquierdo con las manos cruzadas la mayor parte del tiempo. Aparenta la edad que tiene, lleva el cabello cano, despeinado, lleva 3 capas de ropa en el tronco y la más superficial una casaca con aparentes rastros de suciedad. Establece contacto visual flexiblemente, aparenta sobrepeso, expresión facial de sosiego y realiza gestos con sus manos cuando expresa algunas ideas. Actitud colaboradora. Entonces, eso es lo que yo he expresado en mi examen, ¿no? Ustedes pueden haber visto algunas cosas. Sin embargo, la idea es que no varíe mucho, ¿no? De repente ampliar, de repente un poco menos, pero la idea es de que, como vemos acá, expresemos lo que vemos, sin hacer juicios, ¿no? En la medida de lo posible. Acá hay algunos juicios, como flexiblemente, como suciedad, eh, sosiego, ¿no? Hay juicios, pero tratemos de que esos juicios no sean de mal o de bien, de, de normal o de anormal, sino que sean juicios de algo que es más, digamos, menos estigmatizante y más convencional socialmente, ¿no? Eh, bien, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Les dejo la bibliografía consultada. Les sugiero lean bastante de psicopatología, ayuda bastante. Y como dice Henry A., que es el que se basó, como les comenté, bastante de la exposición, el hacer un buen examen psicopatológico, el entender bien el comportamiento, no solo nos permite saber qué le está pasando, ¿no? Sino nos permite, si lo hacemos bien, nos permite tener una relación de confianza con el paciente. Por eso no es bueno de frente verificar signos y síntomas y ya, o de frente anotar o decir, sino ir construyendo en el examen. No decirle de frente, ¿no? De repente, si tiene una actitud suspicaz, ¿no? De repente no decir directamente, ¿no? ¿Por qué estás suspicaz conmigo, no?
sino de repente ir construyendo, ¿no? Entenderlo, ¿no? ¿Qué es que ha pasado ya? Y en un momento decirle más bonito, empáticamente, ¿no? Oye, noto que al inicio tenías una conducta así, ¿qué había pasado? ¿No? Para poder entender un poco más. Tratar de hacer una relación de confianza. El examen mental no es de frente llega ya de una vez, ¿no? El examen mental es lo que se va desarrollando en la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Eso sería todo. Ya les dejo las preguntas para que contesten en el curso y voy a tratar de estar ese día de la exposición. Para cualquier otra pregunta que ustedes me hagan, me gustaría que sí las hagan y que si hay algún debate también, voy a tratar por eso estar. Si no puedo por el trabajo o algo, bueno, las pueden hacer y ya de repente me las hacen llegar ahí al curso. Yo también estoy en la plataforma. Y bueno, les deseo que les vaya muy bien. Aprendan esto, es hermoso en la psicopatología y llévenlo a la terapia en su momento. Eso sería todo. Gracias. Hasta luego.